El debate sobre desarrollo y sostenibilidad en la región andina contempla, entre otros, la difícil tarea de combinar, por un lado, un crecimiento económico basado en la explotación de recursos naturales y, por el otro lado, la protección del bienestar social y ecológico. No son pocos los que argumentan que el crecimiento económico es la condición para asegurar este bienestar. Sobre este entremado complejo y sus repercusiones reales en los países andinos, queremos hablar con Gerardo Damonte, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor Damonte, ¿qué significa el desarrollo sostenible en la región andina y dónde ve usted sus grandes desafíos? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo creo que los desafíos de la región andina son desafíos que tienen que ver, por un lado, con la especificidad de la región andina y, por otro lado, con la manera en que la región andina se conecta para con el mundo sea conectado. Antes de eso, habría que siempre tratar de hacer una mirada crítica de lo que podemos entender por desarrollo sostenible. Entonces, para responderte, yo tocaría esos dos temas. En primer caso, en el caso de qué entendemos por desarrollo sostenible, la idea generalizada es que el desarrollo sostenible está ligado al crecimiento. Y en ese sentido, por ejemplo, la arquitectura global para defensa del medio ambiente, etcétera, o los mismos programas sociales para bienestar, han estado muy ligados a la necesidad de un crecimiento constante. Eso que a primera vista pareciera algo lógico y algo esperable, choca en algunos casos con lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas en relación a la limitación que tenemos para con los recursos naturales. Entonces, si bien la manera de producción o la forma de producción que se ha dado en los Andes es una forma de producción que ha logrado crecimiento en las últimas décadas, tiene un serio problema de limitación en el acceso a recursos. Entonces, hay recursos que se depredan al momento de generar este crecimiento. Entonces, un primer gran desafío es el desafío de cómo puedes generar formas de desarrollo, de generación de riqueza que no necesariamente pasen por una depredación de recursos nacionales. En ese sentido, tú tienes que pensar, por un lado, en qué medida los países pueden establecer políticas para tener formas de desarrollo que eviten una depredación y, por otro lado, ver en qué medida esas formas de desarrollo pueden generar algún tipo o no de crecimiento. Entonces, yo creo que ahí sí hay un tema fundamental de que el crecimiento debe estar ligado más a lo que el crecimiento genera que al crecimiento en sí mismo. Y entonces el primer reto es el reto de tratar de generar algún tipo de crecimiento, pero no crecimiento en sí mismo, sino crecimiento relacionado a la posibilidad de generar un bienestar de la población. Y el segundo gran reto es el reto de la temporalidad, porque dado que los Andes han tenido formas de desarrollo vinculadas históricamente al desarrollo de recursos, y dado que las formas económica de desarrollo de recursos son cíclicas, la región andina ha pasado en los últimos siglos por ciclos de bonanza y de depresión en términos de justamente crecimiento o bonanza económica. Eso genera que nuestros países tienen unos periodos de gran crecimiento o bonanza y luego tienen periodos de decaimiento en el cual lo avanzado muchas veces en términos sociales, sobre todo, puede ser retrocedido. Entonces hay un tema también temporal de cómo hacer que el desarrollo tenga una linealidad mayor hacia adelante. Y eso tiene el reto de hacer que un desarrollo de tipo extractivo pueda ser de alguna manera más estable o de repensar cómo ese desarrollo extractivo puede ayudar a generar otro tipo de desarrollo que efectivamente tenga una linealidad más estable. ¿Qué efecto ha tenido el desarrollo que se produjo en los Andes, en la región de los Andes, con respecto a la dimensión de desigualdad o de desigualdad social?
Ha tenido varios efectos. En primer caso, el tipo de desarrollo, al ser un desarrollo muy vinculado a ciclos extractivos de producción, ha tenido el primer efecto de no dejar espacio suficiente para una diversificación económica, ¿no? Que es un trabajo que creo que tú has estado desarrollando también y que tiene que ver con en qué medida podemos desarrollar otras formas no extractivas de producción de riqueza que ayuden a depender menos de esta condición cíclica. Eso es por un lado. Ese es en un término de desigualdad, en términos de que hay una desigualdad sectorial en términos de producción de riqueza. Luego tienes una desigualdad que está ligada a la distribución de riqueza. Y esa desigualdad tiene, yo creo, dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión más social en términos de capas sociales. La misma característica del desarrollo extractivo, que no necesariamente vincula una cantidad grande de mano de obra o que no vincula, no genera riqueza de manera distributiva en sí misma, ¿no? Es una característica del desarrollo extractivo. Lo que sucede es que tiende a concentrar riqueza. Entonces, eso ha hecho que es complicado en los Andes generar esa distribución de riqueza cuando la riqueza se está generando. ¿Cómo ha querido paliar esto? ¿Cómo se ha querido paliar esto en los Andes? Por medio de transferencias condicionadas, por medio de formas de distribución que se han dado en distintos gobiernos, porque justamente el tipo de desarrollo que se da no es un tipo de desarrollo distributivo en sí mismo. Entonces eso ha generado que haya una desigualdad inherente al tipo de desarrollo en que se concentra la riqueza en pocas manos. La otra dimensión de desigualdad que tiene que ver es la dimensión espacial. El desarrollo extractivo es un desarrollo que tiene una característica espacial muy clara, porque al ser un desarrollo que se genera a partir de la extracción de ciertos recursos, está vinculado a los espacios donde esos recursos existen. Entonces, esa dimensión territorial del desarrollo extractivo ha también afectado que las formas de desarrollo en nuestros países hayan sido formas muy desiguales en términos espaciales, donde el Estado se despliega de manera distinta en distintos espacios de los países, de nuestra región, pero además que hay como formas de desarrollo desiguales al interior mismo del Estado. Entonces eso genera desigualdades de tipo espaciales dentro de nuestros países. Y por último, hay un conjunto de desigualdades que no necesariamente tienen que ver con solamente el desarrollo económico o desigualdades de ingreso o de acceso a riqueza o acceso a servicios estatales, sino desigualdades que tienen que ver más con desigualdades de género, desigualdades étnicas, que desde mi perspectiva tienen que ver también con la posibilidad de generar clases medias mayores que discutan y forman políticas claves para la resolución de estos problemas. Y que yo creo que se ha dado. Es decir, ojo, yo creo que sí Latinoamérica y los Andes en particular han dado pasos en los últimos años hacia formas menos desiguales en muchos aspectos, pero no han logrado subvertir la tendencia a la desigualdad que el tipo de desarrollo que existe y que ha existido en nuestra región empuja. Usted ha mencionado la dimensión territorial y quisiera ahora hablar un poco más sobre repercusiones reales en distintos territorios cuando hablamos específicamente de la explotación de la minería. Estoy pensando en la temática del agua, en la temática de las repercusiones sociales. En los Andes hay que tener en cuenta algo, y es que los recursos están localizados y especialmente distribuidos. Eso quiere decir que tú tienes recursos minerales en ciertas zonas del país, tienes recursos de agua limpia, digamos más abundante en ciertas partes de la región que en otras, y eso significa que entonces tienes focos de extracción. Entonces la primera idea es que el desarrollo extractivo te genera focos de extracción, espacios que no necesariamente están vinculados a una estrategia de desarrollo general. Entonces, por ejemplo, tú tienes que el foco de extracción de agua puede darse en zonas desérticas para generar agroexportación.
tienes que la minería en general está localizada en zonas altas donde hay más bien escasez de agua en muchos casos y donde hay comunidades indígenas en los Andes. Entonces, eso es lo primero, que está focalizado. Lo segundo es que eso quiere decir que el impacto que tiene la extracción es un impacto también muy focalizado. Hay que tener en cuenta que el desarrollo extractivo tiene impactos importantes en el medio ambiente, en que entonces, por ejemplo, el uso intensivo de agua, posibilidades de contaminación, posibilidades de depredación del recurso, se da de manera focalizada. Sin embargo, una tercera característica es que el desarrollo extractivo no tiene un eslabonamiento económico local natural, es decir, no genera naturalmente a nivel local y regional estrategias de desarrollo en espiral. Eso quiere decir que más bien el desarrollo se tiende a concentrar, la generación de riqueza se tiende a concentrar allí donde las élites que manejan este tipo de extracción se encuentran. Eso quiere decir que podría ser en los mismos sitios, pero que en muchos casos es en otros lugares. Entonces, ejemplos muy claros. La generación de riqueza que trae la minería no se expresa necesariamente en la zona donde se extrae minería. Y eso en grandes y pequeños lugares. Luego, la extracción del agua o la generación de riqueza que genera la extracción de agua no necesariamente repercute en el espacio donde se extrae el agua. Entonces, eso te genera una desigualdad inherente. Ahora, ¿qué es lo que se ha podido hacer a partir de eso? Otra vez, forma de redistribución de renta. Entonces, por ejemplo, tienes en el caso peruano el canon, que es la mitad del impuesto a la renta, la mitad del impuesto a la renta que pagan las compañías extractivas formales en minería va a un fondo. Ese fondo se distribuye por una regla territorial a las zonas productivas de producción. Más o menos, cada país tiene formas de redistribución o ha querido tener formas de redistribución. A veces son descentralizadas o, como en el caso chileno, tienen que ver con una centralización para el desarrollo de la intervención estatal. Pero en todo caso, el punto clave aquí es que esa desigualdad se da de manera inherente, en donde la generación de riqueza que está viabilizada por la extracción de ese recurso no va de manera natural o no revierte de manera natural en el espacio donde ese recurso se saca. Sin embargo, el impacto principal de la extracción de ese recurso sí se da en ese espacio mismo. Entonces, esa desigualdad tiene que ser de alguna manera, no quiero decir compensada, pero tiene que ser trabajada desde el Estado para evitar lo que ha sucedido históricamente. Y es que las zonas de extracción terminan siendo zonas que se empobrecen con el desarrollo extractivo en vez de generar polo de desarrollo con ese desarrollo extractivo. ¿Nos puede nombrar a lo mejor un ejemplo positivo que evita específicamente lo que usted mencionó, la concentración de la riqueza? Yo creo que más que ejemplos completamente positivos, creo que lo que es positivo es que ha habido un debate cada vez más importante sobre cómo generar maneras más equitativas. Eso pasa desde, yo diría, tiene como dos corrientes. Por un lado es el debate de cómo involucrar a la población local dentro de esquemas de desarrollo nacional. Entonces, por ahí desde los estados tienes, por ejemplo, todos los procesos de consulta, ¿no? Que de una u otra manera, con todas las críticas que se pueden hacer, para mí es un avance con, digamos, el ciclo extractivo anterior de los años 50, donde no existía ningún tipo de consulta. Entonces, de alguna manera, hay un intento, tal vez fallidos en muchos casos, pero hay un debate y un intento por generar modelos de diálogo mayores. Y por otro lado, también que las empresas han entendido que tienen algún tipo de rol. Yo también he sido crítico y soy crítico a pensar que la empresa va a poder sustituir al Estado. Creo que eso no es posible. Pero sí creo que la empresa puede tener un rol. Y otra vez, en comparación con ciclos anteriores, yo creo que la empresa de alguna manera trata de engancharse o ha tratado de engancharse de alguna manera para tratar de integrar una visión local al desarrollo. Eso es un lado. Y por otro lado, existe toda esta política pública.
política pública que, como mencioné anteriormente, está ligado a formas de vigilancia, digamos transparencia, ¿no? Transparencia en el uso de recursos. Puede ser ahora, se ha discutido la posibilidad de hacer, por ejemplo, vigilancia de derechos humanos. Y vigilancia también en términos de forma de políticas públicas que permitan un tipo de distribución. Entonces, tienes por un lado la idea de integración, por otro lado la idea, en segundo lugar, el debate sobre cómo genero mecanismos de distribución, y en tercer lugar tienes el debate sobre cómo genero mecanismos de transparencia y de vigilancia. Estos tres debates son importantes que se den. Sin embargo, lamentablemente todavía no tenemos políticas claras que nos lleven hacia eso. El reto, entonces, en términos de desarrollo sostenible y extracción, es doble y está en dos niveles. Por un lado es repensar el desarrollo sostenible en un esquema de desarrollo extractivo que en sí mismo no es sostenible. Y el otro tema es, en la actualidad, en la forma actual de desarrollo extractivo que existe, cómo puedo mejorar, hacer mecanismos mejores para involucrar en los planes de desarrollo, en las políticas públicas, en las formas de poder protestar o de establecer algún tipo de protesta a la población local, en la forma en que puedo generar forma de distribución, dado que el desarrollo extractivo no me genera forma de distribución, o que me genere formas de diversificación, si se quiere, pero genera algún otro tipo de aliciente económico. Y en tercer lugar, cómo puedo generar formas que eviten que este desarrollo extractivo me genere otro tipo de problemas como corrupción, que ya hemos visto que se han generado de manera amplia en el último ciclo extractivo, que son tipos de transparencia, de vigilancia ciudadana. Eso creo yo que serían los retos más importantes. En esos retos creo que se ha avanzado, pero creo que no tenemos todavía recetas mágicas, y que en ese sentido el estudio, la búsqueda de investigación hacia esas líneas que pueda ayudarnos a encontrar formas a futuro en estas dos dimensiones de búsqueda analítica del desarrollo sostenible pueden ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias.